Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de Detrás de la Noticia por el canal Regeneración Pluralidad a través de Internet. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro Juan Maldonado Vargas, un gran experto en derechos humanos, en libertad de expresión, y el día de hoy está con nosotros para platicarnos acerca de todo lo que hace y de la gran trayectoria que tiene en esta materia. Maestro, bienvenido. Al contrario, Alexandra, gracias por la invitación. Por favor, coméntenos acerca de su trabajo y de qué tan difícil es ejercerlo en un estado como el nuestro. Sin duda, el tema del ejercicio periodístico, el tema de la libertad de expresión, son temas muy importantes y bastante complejos. A nivel nacional, la realidad de lo que se viene generando en materia de ejercicio periodístico es que hasta enero del 2020 tenemos 131 asesinatos de periodistas. Eso ha representado que a nivel internacional México esté en puntos rojos y que la comunidad internacional se haya pronunciado o exigido a las autoridades federales y estatales tomar las medidas necesarias, tomar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico. Desde luego que la evolución que se ha generado en este tema, haciendo un repaso muy rapidito, en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León fueron asesinados 3 periodistas, en Vicente Fox 22 periodistas, Felipe Calderón 48 periodistas, Enrique Peña Nieto 47 periodistas, en lo que va de este año y meses de López Obrador van 11 periodistas que han sido asesinados, 131 periodistas, de los cuales 121 han sido hombres y 10 mujeres. La gran mayoría de las carpetas de investigación pues no han llegado a esa conclusión o se desconoce. Finalmente están en etapa de investigación, desde luego, pero no se ha materializado. Eso ha obligado que tanto la CNDH como organismos internacionales, que es la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues han hecho diferentes llamados, diferentes peticiones a los diferentes gobiernos a manera de atender el tema. La realidad es difícil. Sin embargo, en la medida en que los mismos periodistas tengan la posibilidad de unirse, tengan la posibilidad de coincidir en acuerdos para hacer esa defensa, sin duda pues habremos de avanzar bastante. De igual manera, el ciudadano tiene que exigir a todos los medios de comunicación y tiene que respaldar a los medios de comunicación a efectos de garantizar lo que es la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Es innegable, maestro, que la realidad mexicana en materia de asesinatos, desapariciones, agresiones cotidianas, es muy cruda, es muy cruel. Sin embargo, aun cuando es materia estricta de las autoridades ministeriales, la investigación, una pregunta con jiribilla, a la luz de las recomendaciones de organismos internacionales, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son las autoridades las que violan estos derechos fundamentales. ¿Quién se presume de manera fundada que desaparece, asesina y agrede a periodistas? La última recomendación de la CNDH del 24, la recomendación 24 de febrero del 2017, de una u otra manera hizo un análisis de las modalidades o los actores que generan las agresiones a los periodistas. En primer lugar tenemos las agresiones que son generadas por los policías municipales. Segundo lugar, policías estatales. Tercer lugar, autoridades estatales que no sean de seguridad pública. Cuarto lugar, autoridades federales. Quinto lugar, el ejército mexicano, que genera también ese tipo de agresiones. En sexto lugar está el crimen organizado. De manera curiosa, esto que ha representado que las autoridades federales, estatales, en sus diferentes órdenes, son los primeros agresores que limitan el ejercicio periodístico. Desde luego que entra un juego bastante curioso. Y perverso. Y perverso también. No me dejarás mentir, Alfredo, Alexandra, que ha habido una complicidad también de algunos periodistas, ¿no? Y eso ha generado pues esas complicidades a manera de evitar ciertas investigaciones. A nivel internacional es bien curioso. Existe todo un marco jurídico de protección a la libertad de expresión
como un derecho eminentemente individual. Pero también el ejercicio periodístico es otro de los elementos de la libertad de expresión, y ahí es donde entra la connotación de un derecho social o un derecho colectivo. Es decir, yo como persona, yo como individuo, puedo emitir mi opinión sin más ni menos en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, y quizás tenga una trascendencia dependiendo de lo que yo diga. Quizás no la tenga. Ahí quedará. Estoy ejerciendo mi libertad de lo que es la libertad de expresión propiamente. Pero cuando ya genero investigación, cuando ya busco información, cuando ya cotejo fuentes, cuando ya verifico la información que se está generando, y de una u otra manera lo puedo hacer desde mi Facebook, desde mi portal, desde una cuenta de Twitter de igual manera, pero el impacto que va a generar es generar opinión. Ahí materialmente se está consolidando lo que es el ejercicio periodístico, y a partir de ahí, pues desde luego que va a haber una consecuencia a través de una investigación que se pueda realizar. Ahí ya es libertad de prensa, Ahí no ya solo entramos, de expresión. no solo es libertad de expresión es. individual, sino ya entra ahí la libertad de prensa, y desde luego la connotación o la relación al acceso a la información pública, que también que se es un tiene. derecho supremo. Desde luego que la libertad de expresión está multirelacionada con muchos derechos. Claro. El derecho a la manifestación Por también supuesto. es una manera. El derecho al olvido también, Por que ya hay un caso, hay 2 casos en Europa que se han determinado: el derecho a la verdad, el derecho a la información, claro. el derecho al honor, el derecho a la intimidad, que eso de una u otra manera va implícito todo a lo que es el ejercicio periodístico. Pero también hay un elemento fundamental, y yo me quedo con estas palabras de la alta comisionada de las Naciones Unidas, que en junio del 2011 ella manifestó, la señora Pilari: el Estado debe hacer más para salvaguardar la libertad de expresión, no solamente permitiendo la pluralidad de perspectivas y medios para la difusión de la información, sino también asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus propias vidas. Las agresiones en contra de los periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y el derecho a que la sociedad esté debidamente informada. Respecto a esto que nos acaba de comentar, ¿qué obligaciones tiene el Estado o qué acciones ha hecho para proteger a los periodistas, la libertad de expresión, la libertad de prensa? Sin duda el Estado está obligado, desde el marco constitucional que tenemos en el artículo 1 constitucional, tiene la obligatoriedad de respetar, garantizar, difundir lo que son los derechos humanos. Primero, garantizar la vida, la libertad, la seguridad, una estabilidad laboral. Para eso ya hay instituciones y todo un marco jurídico. Lamentablemente, en esta recomendación del 24 de febrero, que fue uno de los casos que se trató de visibilizar a nivel nacional con la agresión que sufrió Fernando Palacios Cházares, ¿te acordarás, Alfredo? Periodista oaxaqueño de Teotitlán de Flores Magón. Así es. Brutal agresión. 16 puntadas en la cabeza. No. Lo dieron por muerto, lo tiraron a un abismo. Así es, pues entre el cerro, finalmente, gracias a la oportuna participación de los ciudadanos que iban a la ceremonia de Ricardo Flores Magón en la Ciudad de México, se dieron cuenta y pues no lograron el objetivo de matar. Pues en esa recomendación, las palabras sacramentales que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos es: el Estado mexicano no garantiza el acceso a la justicia para los periodistas y sus familiares para el ejercicio de un periodismo libre y veraz. Eso es lo delicado del Estado mexicano, que no hay todos los elementos o las herramientas necesarias para garantizar el ejercicio periodístico. Algo que quiero puntualizar: no se trata de privilegios, no se trata de hacer un grupo de élite. Lo han denominado a través de los tiempos el poder, el famoso cuarto poder. Sin embargo, la importancia que genera el ejercicio periodístico o el periodista va más allá de la investigación, va más allá de generar opinión pública. Grandes expertos a nivel internacional y recomendaciones han manifestado que a través del ejercicio periodístico, con el fortalecimiento de la libertad de expresión, se buscan 3 cosas: generar opinión pública, el cambio de las instituciones y el respeto de los derechos humanos. Y el perfeccionamiento de las mismas instituciones. Sin duda. Y de ahí el que es más importante: el fortalecimiento de los estados democráticos. Definitivamente. En parámetros internacionales, un país democrático se mide
¿qué tanto garantiza el ejercicio periodístico y la libertad de expresión? Es parte de la calidad democrática de vida. Sin duda, lamentablemente pareciera ser que en México vamos en un retroceso, cuando de antemano a lo largo de la historia mexicana damos cuenta que hemos tenido grandes periodistas que han contribuido, que se han generado el perfeccionamiento de estas instituciones, pero que en este momento sí es necesario reflexionar sobre qué está sucediendo en el ámbito del ejercicio periodístico. Antier se celebró en México el Día del Periodista. Y curiosamente, coincidentemente, ese día una periodista oaxaqueña, Rebeca Luna Jiménez, inició un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de justicia, precisamente por estos temas que estamos comentando. La brutal agresión a palos, a golpes de garrote, en la cabeza y en todo el cuerpo, que han deteriorado su salud, sin que hasta el momento las investigaciones ministeriales avancen por evidente desinterés del Ministerio Público, sin que se le brinden mayores medidas cautelares. Realmente el panorama es sombrío y con justa razón, por estos motivos, organismos internacionales y nacionales han considerado que México, sin estar en guerra civil, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Sin duda, a nivel internacional, México ocupa lamentablemente ese lugar del primer lugar, descartando a los países que están en guerra, desde luego, en agresiones a periodistas. Y de manera concreta a nivel nacional, revisando estadísticas, Veracruz ocupa el primer lugar con 27 agresiones a periodistas, asesinatos estamos hablando, sí, propiamente, claro. Que la excelencia de protección de derecho humano pues es la vida, que claro, es lo más es grave. el valor supremo. De ahí Tamaulipas hoy está ocupando el segundo lugar con 14. Oaxaca, Guerrero y Chihuahua estamos en tercer lugar con 13 homicidios que se han generado en el ejercicio periodístico. Eso refleja una realidad muy cruda, pero también refleja la omisión de las autoridades y también la apatía de muchos periodistas y la apatía de la ciudadanía, en que no hemos entendido que nos toca defender nuestros derechos. No son beneficios otorgados por el Estado, son garantías que tenemos por ser seres humanos, y a partir de ahí tenemos que exigirle a las autoridades ese respeto, esa garantía, esa protección para mantener ese equilibrio en la sociedad. Alfredo. Con estos datos crudos que nos ha mencionado, maestro, ¿qué acciones ha hecho usted como defensor de la libertad de expresión, como defensor de los derechos humanos? A lo largo de 19 años de ejercicio en el ámbito jurídico, porque tengo la licenciatura en Derecho, y años después tuve la fortuna de estudiar la licenciatura en Periodismo, e inclusive en el 2014 a través de periodistas de a pie y el grupo Prende o el programa Prende de la Universidad Iberoamericana, nos becaron para estudiar periodismo de investigación, y hemos hecho diferentes acciones. Desde luego, de manera privada llevo la defensa de litigio en cuanto a agresiones a periodistas, quejas que se han presentado a la Defensoría de los Derechos Humanos, a la CNDH. En el 2012 se contribuyó con la PGR en ese entonces para generar el botón de pánico de los periodistas, crear una plataforma para impulsar lo que era el mecanismo de protección a periodistas, que después lamentablemente se desvirtuó y fue un derroche de dinero, y que a estas horas nadie ha podido comprobar qué pasó con todos esos millones de pesos. Sin duda, desde las columnas que tenemos, es mencionar, manifestar, llevar a cabo la propia defensa de los periodistas en casos concretos, como uno de los últimos casos, de los más recientes, que tuvimos es con el periodista compañero de controversia, a través de una amenaza, Osvaldo Carrillo, a través de una amenaza que recibió por parte del titular de una dependencia del gobierno del estado, y que lamentablemente el papel de la Fiscalía de Oaxaca fue muy dudosa, como en algunos otros casos que se han manifestado ese tipo de agresiones.
inclusive el titular manifestaba, hacíamos valer en un artículo, el 424 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que establece los delitos cometidos contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, y que lamentablemente en ese momento ellos no tenían esos datos de que ya sí existía en el Código Penal ese delito. Y bueno, después nos fuimos a la competencia federal y ellos emiten un acuerdo de no ejercicio, la FEADLE y PGR establecen, limitan todo eso, finalmente se llega a una medida alterna de solución de controversias en materia penal, y bueno, finalmente se llega a ese tipo de acciones a manera de impulsar y tratar de demostrar que sí hay una omisión. Es algo bien básico. Si revisamos la Ley General de Profesiones, el ejercicio periodístico o el periodismo ni siquiera lo reconoce como técnica, como oficio, como profesión. Establece ciencias de la comunicación a través del Consejo Nacional que determina qué profesiones requieren de una currícula, de una cédula, de un título y todo, pero el periodismo no está contemplado. Ese es el primer elemento que tenemos que hacer. A nivel federal, en el Código Penal Federal, no está contemplado un delito propiamente que hable sobre el ejercicio periodístico o la libertad de expresión. Hay dos artículos, bueno, hay un solo artículo en un parrafito que establece en cuanto a las reglas generales de las sanciones, pero ahí nada más contempla que cuando en un delito se vea involucrado un periodista y él sea el sujeto afectado, entonces se tiene que duplicar la pena. Y en un artículo transitorio establece que la Fiscalía General de la República tendrá que tomar todas las medidas necesarias para crear la unidad. Es todo lo que se contempla. A partir de ahí la CNDH pues sí ha emitido 5 recomendaciones en los últimos 10 años en materia de libertad de expresión, ejercicio periodístico, derecho al honor, derecho a la intimidad, pero ahí ha quedado. Hace falta que tanto los medios de comunicación, los propios periodistas, las barras, colegios, acompañemos sin duda para el fortalecimiento de la libertad de expresión, como un tema individual, como un tema de derecho individual, pero también como un tema eminentemente colectivo o social, puesto la ciudadanía lo primero que busca es ser informada. Y a partir de ahí, desde luego que las capacitaciones, muchos compañeros periodistas lamentablemente desconocen cuáles son sus derechos. Y a partir de ahí vemos una realidad que lo primero que tenemos que hacer es capacitar a las autoridades estatales, a las autoridades municipales, que son las que también entran en esa lista de agresiones a periodistas, y a partir de ahí pues generar todas estas acciones que nos van a permitir contribuir y fortalecer o buscar de manera preventiva lo que es evitar las agresiones a los periodistas. Un problema de fondo y muy preocupante es el hecho que mientras se legisla para sancionar probables ilícitos de los periodistas, como el daño moral, como el derecho de réplica, no se avanza en el perfeccionamiento de la defensa y protección de los periodistas a nivel nacional. ¿A qué atribuye este embudo ancho y angosto para cada una de las partes? Yo creo que hay una apatía muy fuerte por parte de las autoridades y ahí, desde luego está esa omisión, puesto que la realidad de México es que no tenemos instituciones de iniciativa privada que paguen para publicidad. Y el primer proveedor en medios de comunicación pues son las instituciones de gobierno, federal, estatal o municipal, a través de sus convenios de publicidad que se generan. Y a partir de ahí, si yo, como López Portillo lo dijo en su momento, no pago para que me peguen. Si yo, institución, estoy dando un contrato de publicidad y el medio me está golpeteando, que eso es lo correcto, porque se tiene que decir y es que lo no que es se está haciendo. golpeteo, es crítica. Desde luego, porque se tiene que decir lo que está mal. Claro. Y también por otra parte se tiene que aplaudir lo que sí está bien. Por supuesto. No nada más es el golpeteo, sino se trata de decir, aquí sí está bien, aquí sí esta acción funcionó, benefició a la sociedad, pero aquí está fallando esto. Desde luego que una sola persona, llámese un titular de una dependencia, o un titular de una secretaría, o hablando de un gobernador, un presidente, pues es imposible que ellos puedan abarcar todo y hacer todo, porque tendrían que estar vigilando a todos sus trabajadores, a todos sus secretarios, y desde luego delegan funciones, pero en esa delegación de funciones, pues muchas veces los secretarios o los auxiliares cometen esos errores
de generar este tipo de agresiones o limitar el ejercicio periodístico. Lamentablemente no hemos entendido que todos los derechos humanos, como la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, lo que buscan es fortalecer el Estado mexicano. Y a partir de ahí, pues ha habido esa omisión de las autoridades en dejar pasar y dejar hacer, o no hacer. En este momento la Fiscalía General de la República lamentablemente adolece de que la FEADLE, que era la Fiscalía Especializada de Delitos para la Libertad de Expresión, cometidos contra la libertad de expresión, no saben en dónde la van a ubicar. Ni tiene titular. Jurídicamente, en el organigrama está desaparecido. Así es. Y entonces, ¿quién va a investigar? ¿Un ministerio público normal, sin demeritar su trabajo? ¿Qué tenemos que apostarle? La especialización en los temas. Y el tema del ejercicio periodístico es bastante delicado. Desde luego que también no hemos entendido que tenemos que fusionar o generar esas acciones colectivas para exigir a las autoridades, primero, pues el cumplimiento del marco jurídico local, federal, y desde luego tenemos las instancias internacionales que nos permiten también exigirle al Estado mexicano que cumpla con el marco jurídico básico y con lo que establecen los parámetros internacionales. Para no perder las ideas, el otorgamiento de publicidad de manera discrecional ha sido motivo de mucha controversia porque incluso ha sido utilizado como instrumento de censura, de presión, de chantaje a los propios medios, de desaparición incluso a lo largo de la historia nacional de medios críticos. ¿Sería una solución exigir que se considere a los medios de comunicación sujetos de derecho público, no objetos simplemente en una relación comercial, por un lado, y con los antecedentes globales, particularmente de la Unión Europea, que con esa base jurídica, con ese fundamento de sujetos de interés público, se asigne en el presupuesto federal, estatal y municipal una partida específica a la difusión, no a la propaganda, ni a la publicidad personal? Sin duda, digo, ya el ejemplo más claro fue de Artículo 19 con su caso de litigio estratégico que promovió sobre la omisión legislativa en cuanto a la ley de publicidad federal y que de una u otra manera jurídicamente lo logró. Está la sentencia y todo. Digo, la perversidad de las autoridades, pues bueno, ahí quedó. Finalmente siguen manipulando ese tema. Desde luego que el análisis, lo que se ha buscado es que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico propiamente sean elevados como bien de interés público para que sean sujetos de derecho. Y a partir de ahí vamos a elevar el nivel para poderle exigir a las autoridades. Tema muy complejo, pero yo creo que en la medida en que el mismo ciudadano, el medio de comunicación, el portal, la revista, el periódico, busque la manera de obtener también recursos o exigirle a las autoridades, digo, se ha tratado de impulsar en el caso de Oaxaca, hay siete iniciativas, digo, había 19, pero ya muchas ya las descartó la Cámara de Diputados de Oaxaca, hay 7 vigentes hasta este momento que están en comisiones de asuntos constitucionales, asuntos administrativos y derechos humanos para su análisis. Y uno de los puntos que se fortalece, pues es el dinero, y es a donde le pega finalmente, pues, caso concreto Oaxaca, gobierno del estado, ¿no? Pero ya hay antecedentes. El estado de Morelos, con una de las leyes más avanzadas en materia de protección al ejercicio periodístico, contempló un fondo a través de un fideicomiso del 15% del presupuesto de comunicación social. Y a partir de ahí era capacitación, cursos, conferencias, talleres, profesionalización, que es la profesionalización. Así es. Temas de ayuda para una persona que había fallecido, un periodista, un familiar, se licitaba todo, se mandaba el listado y se autorizaba en ese momento y todo era transparente. Funcionó 2 años. Llegó el gobernador Graco, inmediatamente canceló todo. ¿Abrogó? Porque derogó la ley Sí. completamente.
pero es un buen antecedente. El Estado de México ha tratado de hacer, son dos entidades federativas que han tratado de garantizar todos estos derechos. Claro, hay cosas que competen a la federación. Por supuesto. Y hay cosas que competen a las entidades federativas. Así es. Y a partir de ahí tenemos que hacer o buscar un esquema general o en todo caso impulsar una ley reglamentaria del sexto constitucional para que sea propiamente del ejercicio periodístico, porque el sexto constitucional establece la libertad de expresión, pero también otro de sus apartados, el acceso a la información pública, pero atendiendo a un tema de derecho individual, de libertad de expresión, y el ejercicio periodístico no se le está tomando en cuenta. Claro. Tenemos que modificar toda esa legislación, impulsar en la Ley General de Profesiones que sea considerado como la licenciatura en periodismo, que la única que la está promoviendo mucho, bueno, las dos únicas entidades es la Universidad de Puebla y la Carlos Septién, que tienen desde hace muchísimos años ya lo que es la licenciatura en periodismo. Entonces, tenemos que elevar de categoría al ejercicio periodístico para que a partir de esos elementos, pues la ciudadanía tenga los elementos para exigir mayor calidad en los periodistas, en contenido, en información. Desde luego que hay otro elemento fundamental, las redes sociales. Y el gran demérito que se ha generado, desde luego es una avanzada reconocida en el 2011 por la ONU y la UNESCO, el derecho a las redes digitales o a la tecnología digital como un derecho humano. Sí, es un tema de avanzada, pero en redes sociales se están cometiendo muchos errores garrafales que ponen en riesgo la vida de las personas. No nomás del periodista, sino de la vida de las personas. Abusos. En el caso de esta chica recientemente, cómo fue linchada en medios de comunicación. Hay muchos casos que, para no desviarnos del tema, finalmente las redes sociales son un elemento de la libertad de expresión o del ejercicio periodístico. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Apostarle a la capacitación, que yo creo que es el tema fundamental para que los periodistas conozcan sus derechos, sepan cuáles son los medios y mecanismos legales que tienen para hacer una defensa en caso de una agresión. Y para que un periodista esté informado acerca de cómo defenderse, ¿qué se está haciendo? Sinceramente, muy poco. Lamentablemente, la Defensoría de los Derechos Humanos también, en una de sus áreas que tiene la integración de las quejas, es bien lento. En varias ocasiones, con Alfredo no me dejará mentir, y con otros compañeros de una alianza que se hizo de medios de comunicación, de presentar diferentes propuestas a PGR, a la Cámara de Diputados, a la Defensoría de los Derechos Humanos, a la misma Comunicación Social del Gobierno del Estado y al gobernador, de impulsar lo que serían las capacitaciones en todos los sectores, tanto policías, autoridades estatales, municipales, a los mismos periodistas. Sí, de repente un medio de comunicación genera una conferencia, genera un taller y difunde diferentes temas, pero queda ahí de manera aislada. Hoy tenemos que impulsar, tenemos que generar talleres, conferencias, pero diplomados que realmente sean accesibles a las personas, no con un costo elevadísimo que de repente uno dice, no, el recurso es finalmente lo que limita. Y a partir de ahí, en la medida, hay plataformas internacionales como el caso de la CNDH, tiene en su vínculo de educación en línea, Educa en línea, tiene un curso bien básico, bien sencillo sobre lo que es la libertad de expresión. También es un poco de interés de del ciudadano o de los compañeros de medios de comunicación el poder informarse también y decir, bueno, tengo derecho a qué. Y a partir de ahí, pues está la CNDH, está la Fiscalía, están diferentes organismos de asociaciones civiles, como es artículo 19, está la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México, que tiene bastante temas académicos a manera de impulsar y dar a conocer lo que es la libertad de expresión o los derechos de los periodistas. Maestro, antes de agradecer su visita y esta entrevista muy interesante, le recuerdo que lamentablemente la mayoría de los periodistas lo ignoramos, pero tenemos en nuestras manos un arma poderosísima para obligar al Estado mexicano a que respete y haga respetar la ley. Las quejas ante los organismos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la omisión en su actuación. Es un gran recurso. Sin duda,
Recientemente, a la llegada del actual presidente de la República y con este mensaje de discursos y esta clasificación que él hacía de prensa fifí y todos los demás calificativos que puso, con muchos compañeros de una u otra manera comentamos que era necesario solicitar la intervención de las relatorías de libertad de expresión. Triste fue la realidad, y no me dejarás mentir, Alfredo, que nada más hubo la respuesta de 2 compañeros que dijeron vamos a entrar. Pero híjole, a veces también se tiene que pensar hasta dónde es bueno impulsar este tipo de litigios, porque desde luego genera una agresión muy fuerte por parte del Estado o de las autoridades. 3 meses después, una asociación de Chihuahua solicitó la intervención de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, y por el tema de los discursos que se estaban generando, inmediatamente se fusionaron por primera vez la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría que no tiene muchos años que se creó por parte de la ONU. Se fusionaron y emitieron un documento a la Presidencia de la República solicitando que el lenguaje fuera más respetuoso y más cuidadoso. Y no discursos de odio. Fue ahí cuando de repente también el presidente en su momento dijo, pues no tienen la calidad moral para exigir. Sin embargo, meses después sí bajaron un poquito en cuanto a esos mensajes, que desde luego el tema está ahí, el ejercicio de los derechos, el exigirle a las autoridades qué derechos tengo, cómo tengo que ejercerlos y desde luego hacérselos pedir a las diferentes instituciones que para eso fueron creadas. Maestro Juan Maldonado Vargas, muchas gracias por su presencia. Esperamos que siga apoyando esta labor a través del programa Detrás de la Noticia y de Regeneración Televisión, porque es muy importante la defensa, la protección de los derechos humanos de los periodistas. Y que quede claro, no somos enemigos de nadie, tampoco somos socios ni cómplices de nadie, porque precisamente tenemos una misión que cumplir: informar y formar opinión. Y esto, por supuesto, que lleva muchos riesgos. Muchas gracias. Esperamos seguir viéndonos en este programa. Gracias, maestro. Como siempre, es un placer haberlo tenido en este programa y sobre todo que le informe a nuestros compañeros periodistas acerca de las acciones que se pueden realizar para defender sus derechos y sobre todo que tengan esa voluntad de capacitarse, porque esto es un trabajo en conjunto. No podemos exigir si no tenemos nosotros la información básica acerca de cómo saber actuar ante este tipo de agresiones. Maestro, ¿algunas recomendaciones o información que quiera darle no solamente a nuestros compañeros periodistas, sino también a los televidentes? Alexandra, muchísimas gracias. Alfredo, gracias por la invitación. Yo creo que el mensaje es, somos seres humanos, vivimos en una sociedad y como tal necesitamos encontrar ese equilibrio para caminar y seguir conviviendo. En la medida en que el ciudadano, en la medida que el periodista o cualquier profesionista conozca sus derechos de manera básica, a partir de ahí vamos a saber que hay miles de instituciones que pueden garantizar el respeto de los derechos humanos o de los derechos de los diferentes profesionistas. Desde luego que exige que uno se comprometa para exigirle a las autoridades el respeto y el cumplimiento de estos derechos. Ese sería prácticamente el mensaje. Muchas gracias por su atención a nuestros televidentes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, acompañado de Alexandra Martínez de Aguilar. Hasta la próxima en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión.